Me decidí a hacer esta pasta viral. Tiene millones de vistas en TikTok y tenía mis reservas con el sabor fuerte del queso feta. Pero de verdad vale la pena porque es muy fácil de hacer con pocos ingredientes y está mega buena. ¿Ya la probaste? No, entonces vamos a hacerla. Me fui a comprar estos tomates tipo cherry en el supermercado y los voy a lavar bien con vinagre. Usaré aproximadamente 2 tazas de estos tomates. La verdad puedes usar cualquier tomate, así que no te estreses. Ahora vamos con el ajo, definitivamente el potenciador de todas mis comidas. Yo soy de las que siempre agrega más ajo de lo que normalmente lleva la receta. ¿También te pasa? Te recomiendo utilizar ajos frescos, no ajos que ya vienen pelados o picados porque eso cambia totalmente el sabor a todo. Los puedes agregar simplemente cortados o yo prefiero macerarlos con un poco de sal. Cuando ya los tengo así que parecen una crema, ahí ya están listos para usarlos. El queso feta es un queso mediterráneo o griego, es el que tiene la receta original de TikTok. Sin embargo, he visto muchas recetas con otros tipos de queso, así que si no tienes este queso o no lo encuentras, no te preocupes, utiliza el queso que tengas en casa. Blanco preferiblemente. Este queso que compré tiene aproximadamente 1,8 kg y yo voy a utilizar solamente un pedacito de 400 gramos. En un molde para horno voy a colocar los tomates y voy a agregar la pasta de ajo y los mezclo así para que se impregnen bien del sabor a ajo. Agrego un poco de orégano, aproximadamente 1 o 2 cucharadas, yo la verdad lo estoy lanzando al ojo por ciento, también romero, 1 o 2 cucharadas. Y en este caso me disculpan, pero prefiero mezclarlo con las manos. Esto es como una terapia relajante para mí. No te preocupes, todo esto lo puedes hacer con una cucharita. Voy a abrir el espacio donde voy a agregar el queso feta. Y ahora voy a agregar la pasta de ajo por encima del queso feta para que también se impregne con todo este sabor. Ahora agregamos aceite de oliva extra virgen, 1 o 2 cucharadas aproximadamente. Pimienta negra al gusto, esto se los dejo a ustedes si les gusta o no, yo la amo. Y este toque que viene para mí hace el balance perfecto para el queso feta. Se trata de aceto o vinagre balsámico. Tiene un toque dulzón que va perfecto con el queso feta. Y para la textura de esta salsa le voy a agregar 2 rebanaditas de queso mozzarella. Se lo va a distribuir así muy bien, picado así con las manos, pero también lo puedes picar obviamente con un cuchillo perfectamente. Ay, por poco se me olvida un toque especial de albahaca fresca. Yo la tengo aquí en mi huerto vertical en la casa, así que la corto, la lavo y le agrego algunas hojitas. Y guardo otras para cuando esta pasta esté lista. Ahora simplemente voy a remover para que todos estos ingredientes se unan antes de llevarla al horno. El horno lo vas a precalentar a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit porque vamos a cocinar esto aproximadamente 25 minutos o hasta que el queso esté blando. Cuando vemos que falta poco, vamos a hacer la pasta. Puedes elegir la pasta que tú quieras, pero a mí me encantan especialmente estos fettuccinis. Pongo a hervir el agua, le agrego un poco de sal y agrego los fettuccini. El paquete dice que para que queden al dente debes cocinar de 12 a 13 minutos, pero yo casi siempre lo dejo menos y que se terminen de cocer en la salsa. Cuando cueles la pasta no vayas a botar el agua, que la vamos a usar luego. Ya la preparación está lista. Vamos a disolver el queso feta con un tenedor de esta manera. Completamente, debe quedar como una crema. Esta es la textura cremosa que debe tener el queso. Si no está así, déjalo un poco más en el horno. Una vez que he terminado con el queso, voy a comenzar a mezclar todo y también voy a pisar un poco los tomates. Así van a botar su jugo y van a hacer toda esta mezcla espectacular. Esto huele divino, señores. Una vez que he mezclado absolutamente todo bastante bien, miren la textura que va a quedar acá. Esto lo pueden usar para una pasta, pero también con pan, se pueden imaginar. Voy a agregar un poco más de albahaca fresca. La acabo de lavar, la voy a secar un poco y la voy a picar para agregarla bien picadita. Traemos la pasta recién colada y vamos a comenzar a unirla acá. Como les dije, no boten el agua en la que cocieron la pasta porque esa es la que nos va a dar la cremosidad que queremos
agregándola poco a poco y mezclando hasta que logremos que quede bien cremosa. La textura, el olor de esta pasta es de restaurante. Voy a decorar con más albahaca y vamos a servir este plato. Los fettuccini yo los sirvo así, con una pinza voy enrollando y luego este estilo de remolino lo coloco directamente en el plato. Y así queda súper lindo si quieren tomarle una foto o si quieren impresionar a alguien. Un Lily Tips que le doy. Luego voy colocando algunos de los tomatitos que dejé entero para decorar precisamente y luego voy a bañar con más albahaca. Si gustas puedes agregarle un poquito de queso parmesano y más pimienta y un toque que no puede faltar en mis pastas, que es peperoncino. Esto solamente si te gusta picante. No es tan picante, es muy ligero, pero es muy delicioso. Listo, miren qué buena pinta tiene esta pasta. Y como vieron es un plato muy fácil de hacer que queda delicioso. La textura es increíble y el sabor del queso feta sin duda es maravilloso. Pueden utilizar el tipo de pasta que más les guste, de trigo, sin gluten, de vegetales. Con todas la salsa va a quedar mega buenísima. Quiero que la prepares porque estoy segura que te va a gustar. Coméntame si te gustó y comparte este video para que más personas hagan esta pasta. Déjame tu dedito arriba y suscríbete ahora mismo a mi canal. En mis recetarios puedes encontrar muchas más recetas para armar tus menús saludables de todos los días. Consíguelos en recetaslily.com. Vamos a probar esta delicia. Mega buenísima. Se las recomiendo, pasta viral de queso feta de TikTok. Háganla y me envían la foto a recetaslily@gmail.com. Bye, nos vemos en el próximo video.